Hola a todas, yo soy Elena Olascuaga. Y yo soy Cristina Azuara. Y en este video queremos compartirles aprendizajes que tuvimos a lo largo del camino y que creemos que les puede hacer esta experiencia mucho más placentera. Un aprendizaje que tuvimos que fue como un regalo al alma fue estar siempre abiertas a la retroalimentación. Eso significa que estemos abiertas a que la gente nos dé comentarios sobre cómo podemos hacer las cosas mejor. De inicio puede doler porque siempre lo hacemos lo mejor que podemos, pero cuando nos abrimos a la retroalimentación, nos abrimos a crecer. El día que les contábamos en otro video que tuvimos el peor taller que hemos dado, ese día justo después tuvimos una sesión de retroalimentación donde escuchamos y escuchamos y escuchamos. Y al día siguiente tuvimos el mejor taller que hemos dado. Entonces les pasamos este aprendizaje con muchísimo cariño. Hay que estar abiertas a la retroalimentación para crecer. Yo quiero ahondar en este aprendizaje porque creo que fue clave. En este trayecto de 18 meses, Elena y yo muchas veces tuvimos que darnos retroalimentación, darme ella retroalimentación a mí, darle yo la retroalimentación a ella. Y aunque hay muchos recursos para aprender a dar la retroalimentación, yo quisiera ofrecerte este tip. Y lo primero es que siempre reconozcas en la otra persona lo bueno que tiene. Al menos 3 cosas que haya hecho bien, al menos 3 cosas que desde tu experiencia eso sume al proyecto. Reconoce al menos 3 cosas antes de decirle qué es aquello que desde tu experiencia no es lo que tú esperabas o crees que pudiera afectar o impactar de una forma negativa al proyecto. Entonces, el tener la apertura a escuchar la retroalimentación también significa una oportunidad bien bonita, una oportunidad de oro, una oportunidad valiosa en el sentido de que cuando no sabemos en qué nos estamos equivocando, cuando no sabemos qué es eso que podemos mejorar, seguramente estamos destinadas a seguirlo haciendo de esa forma. En cambio, cuando tenemos la apertura a escuchar que algo puede ser diferente, entonces estás en la apertura de decir, reconozco que en este aspecto en particular puedo ser mejor. Y cuando yo reconozco que en alguna cosa o en algún aspecto puedo ser mejor, entonces es cuando se da el cambio. Entonces es cuando verdaderamente yo decido si quiero seguir haciendo las cosas como siempre las he hecho, o esto significa una oportunidad para renovarme, una oportunidad para crecer y poder hacer las cosas distintas. En cómo hacerlo, esto que decía Cristi, 3 cosas positivas. A lo mejor, Cristi, me gustó mucho tu manejo de grupo, fue muy apropiado cuando contuviste a la señora que se estaba molestando y creo que me gustaría aprender cómo mantienes la energía alta del grupo. Ya dije 3 cosas positivas de Cristi y ahora puedo abrir paso a aquello que Cristi pudiera mejorar. ¿Sabes qué? Yo te recomendaría la siguiente vez, a lo mejor tal cosa, que no se me ocurre ahorita algo que pudiera mejorar Cristi, pero abrir el paso de una manera muy dulce donde no se sienta atacada. Especialmente cuando culturalmente hay ciertos países donde la retroalimentación no es bien recibida porque se ve como con la intención de molestar, o luego no nos pasa que pensamos que es porque nos envidian, que nos están diciendo algún comentario. Entonces, ese sería el consejo número 1, estar abiertas a la retroalimentación. El consejo número 2 es escuchar y no reinterpretar. Se lo hemos estado diciendo a lo largo de todos los videos. Escuchen y escuchen. Y no reinterpretar, ¿qué significa eso? A lo mejor Cristi, para explicarme algo, me dijo una anécdota de 5 minutos. Y yo necesito que Cristi lo haga más breve, porque yo no quiero reinterpretar lo que Cristi me está diciendo, porque yo, a lo mejor desde una situación muy ajena a la que Cristi vive, yo reinterpretaría como lo que ella está viviendo es tal cosa y a lo mejor ella ni por aquí le pasa esas palabras que yo estoy por decir. Entonces, ay Cristi, qué interesante, ¿podrías resumir eso que dijiste
2 palabras. Y a lo mejor Cristi ya dirá, por ejemplo, en el taller cuando hablamos de miedos, pues es que tengo miedo a que me roben. Muy bien. Y ya yo no reinterpreté toda la vivencia de Cristi donde, es que ella tiene miedo a que la acosen o tiene miedo al vandalismo de su colonia, ¿sí? Respeto tal cual lo que dijo Cristi, no voy a reinterpretar nada. Y en no reinterpretar entra también el no poner palabras en su boca. En algunas culturas, como en México, hablar se vuelve muy apasionante. Entonces estamos hablando y de pronto en la plática yo quiero completar la frase que está diciendo Cristi. Entonces, sí, y completo, lo que tú quieres decir es tal cosa. Y a lo mejor Cristi no quería decir eso, pero Cristi va a decir, sí. Y a lo mejor ya nos perdimos ahí la oportunidad de saber desde Cristi qué es lo que ella está pasando. Así es. En México es un país súper amplio. Tenemos 32 estados en la República. Y dentro de los mismos estados les puedo decir que hablamos diferente español, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo soy de Veracruz, de Tantoyuca, Veracruz, y allá utilizar palabras altisonantes es algo de todos los días, de mujeres y varones. No puedo decir que de chiquitos que también las usan, pero no precisamente es bien visto. Y es algo muy usual. Sin embargo, cuando me voy a vivir a Monterrey, que está en el estado de Nuevo León, al norte de México, pues bueno, resulta que allá las palabras altisonantes no son tan utilizadas, no son bien vistas, sobre todo si somos mujeres. Y entonces tengo que reaprender a cómo comunicarme con otras personas. Y a lo mejor lo que tiene un significado en México, a lo mejor en tu país tiene otro significado. Voy a poner un ejemplo interno de México y es la palabra güey. ¿Qué es güey? Pues en realidad es un animal, ¿no? Y en Monterrey se utiliza muy para denotar que hay mucha confianza entre las personas. Y sin embargo, si alguien se va a Veracruz y una persona le dice a otra güey, se ofende porque es ofensivo, ¿no? Entonces, a pesar de que en Veracruz utilizamos mucho las palabras altisonantes, esa en particular no se usa. Entonces, es ofensiva. Y esto de no interpretar es súper importante porque muchas veces el significado que la misma palabra tiene para esa persona de esa comunidad puede ser muy distinto al significado que tiene para ti con toda tu historia de vida, con todo tu bagaje, con todo lo que tú sabes, ¿sí? Entonces, siempre que estemos en comunidad, vamos a tratar de hablar en las palabras de la comunidad como reflejando o recapitulando lo que escuchamos, evitando el juicio, evitando esto está bien, esto está mal, o ponerle otro significado que la comunidad simple y sencillamente no está preparada para recibir. Sumando lo que dice Cristi sobre no emitir juicio, también es muy importante validar las experiencias de las participantes. Cuando, no sé si alguna de las que nos está escuchando sea introvertida o sea tímida, saben que hablar en público es un reto. Y ya no les digo enfrente de un podio, sino en un círculo de gente que no conoces. Entonces, si hay alguien de ellas que de pronto levanta la mano porque quiere decir algo, hay que cuidar mucho su experiencia al compartir su voz. Son, en algunos de los casos, muchas mujeres quienes viven día a día el comentario de que son tontas o que no saben nada o que ellas que saben. Entonces, nuestra labor al estar frente de un grupo, su labor es cuidar su voz, cuidar su experiencia, cuidar su aportación. A lo mejor nos ha pasado una vez, alguien nos dijo algo que tal vez estaba fuera de lugar, pero nunca sancionamos. Esa persona decía, por ejemplo, en términos del taller, pedimos, díganos qué han hecho para ser buenas consumidoras. Y esta señora dijo, bueno, yo me llevo un escote así de largo a la carnicería para que el carnicero me dé más carne o me la dé más barata. Es totalmente el comentario en contra de los valores en los que creemos, porque estamos a favor de que las mujeres no se les cosifique.
Y entonces a lo mejor yo en ese momento reacciono, pero como facilitadora no puedo acallar lo que ella acaba de decir. Entonces, qué interesante lo que acabas de decir. ¿Qué opina el resto? ¿Cómo se sienten con ese tipo de experiencias? ¿A alguien le ha pasado hacer lo mismo con el carnicero? Y de ahí el grupo empieza a autorregularse. De pronto alguna otra dirá, sí, que sí pasó a mí, pero luego se siente muy mal porque luego es un señor que te acosa todo el tiempo y bueno, al resto luego ese señor a las otras mujeres también las quiere tratar de una manera indigna. Entonces ellas empiezan a tener esa conversación. Y no fui yo la que le dije, no, no sabes, o así no es. Tomamos su experiencia, la pusimos al centro del círculo en la conversación y empezamos a compartir. No la juzgamos porque no sabemos qué realidad viva ella en cuanto a acceso a la comida, por ejemplo. Tampoco la sancionamos porque son pocos los espacios donde las voces de las mujeres se reciben y donde son reconocidas como fuentes de conocimiento. Entonces simplemente no emitir juicio, poner las conversaciones al centro y dejar que la misma experiencia de aprendizaje redireccione ese comentario. Se irán dando cuenta que así como habrá muchas participantes muy participativas, valga la redundancia, también habrá otras que, como dice Elena, son muy introvertidas. Generalmente en el ser introvertidas o en tener la voz muy bajita, como no queriendo ser escuchadas, hay un ingrediente de que sus voces han sido calladas. Y cuándo fueron calladas no lo sabemos. Pudo haber sido desde la gestación, pudo haber sido en su infancia, puede estar en este momento en una situación de violencia. No lo sabemos y tampoco nos toca averiguar cuándo y qué fue lo que pasó. Simplemente tú vas a detectar que la voz de esa mujer está vulnerada. Y si se atreve, si toma el valor de participar, lo que te recomendamos es que te pongas cerca de ella, de preferencia en la parte de la espalda, y simplemente hacerla sentir que cuenta con la seguridad de tu compañía y dejar que poco a poco ella vaya tomando la confianza que necesita para compartir lo que necesite compartir. Tampoco se trata de hacer así como preguntas y ahondar en una realidad que a lo mejor no nos corresponde. Vamos a centrarnos mucho en los objetivos de aprendizaje, en los contenidos del taller. Otro consejo que quisiéramos darles es, aunque estamos enseñando, esa metodología parte de la premisa de que nosotras no estamos enseñando nada nuevo. Ellas ya saben, entonces no aprendemos, no es que ellas aprendan de nosotras, sino nosotras aprendemos de ellas. Y esa actitud siempre hay que tenerla en todos los talleres, porque esta es prima hermana de la retroalimentación. Cuando yo reconozco que no sé todo y que son ellas quienes son muy sabias en su vida diaria y en su contexto, aprendemos de realidades que nos han sido ajenas todo este tiempo. En este sentido, me gustaría como sintetizar en un ejemplo que Elena y yo utilizamos con las facilitadoras que formamos en México y les decíamos, no se trata de saber cuántos títulos universitarios traes, cuántas maestrías, cuántos diplomados, y no se trata de que tú te pongas al frente y les digas, yo conocí a Elena y ya leí todo el material para arriba, para abajo, los manuales chiquitos, los manuales grandes, yo ya todos los leí y aquí estoy para enseñarte. Entonces eso es como, entonces ella tiene mucha información en su cabeza y la va a venir a vaciar aquí a este grupo. No, eso es completamente en contra de la metodología. La metodología es una metodología participativa. ¿Qué quiere decir? Que se nutre de la participación de cada una de las personas que aceptaron tomar el taller contigo. Entonces, de lo que se trata es de poner al centro la experiencia de cada una y construir una experiencia de aprendizaje entre todas con lo que todas tenemos alrededor de los temas que propone el taller.
Otro consejo que queremos darles, que desde el inicio lo tomamos y no saben cuánto nos ayudó, es este taller y este proyecto es vivo, es orgánico. No lo quieran meter en estructuras, no lo quieran meter en esquemas rígidos. ¿A qué nos referimos con vivo y orgánico? Pues de pronto el taller decía que había que hablar de consumidoras y de emprendedoras y de autonomía. Pero teníamos un grupo que necesitaba urgentemente hablar de autonomía. Y no hacemos lo contrario, como, no, dijimos que iba a ser consumidoras, emprendimiento y autonomía, en ese orden. Y así lo vamos a hacer. Porque cuando hacemos eso, lo que estamos haciendo es priorizar una agenda por encima de una experiencia de aprendizaje. Lo que en otras palabras quiere decir es que nos está importando más una lista de temas que las personas con las que estamos. Entonces, el consejo es, reconozcamos que esta experiencia es viva, es hermosa. En cada lugar donde vaya va a tener una propia forma, es orgánica. Y por otro lado, esa parte de ser orgánica y viva es gracias a las personas por quienes estamos ahí. No estamos ahí por una agenda de temas, no estamos ahí solamente por enseñar un taller, sino estamos ahí para contribuir de manera positiva a la vida de las personas. Y aquí quiero agregar un ejemplo que sucedió en Juárez, Nuevo León. De repente yo decía, estamos aquí trabajando con una metodología participativa. Sin embargo, las participantes no quieren hablar, no quieren participar. Y yo caminaba y de un lado a otro, ¿y cómo le hago? Y entonces como buscar una forma de romper el hielo. Y a veces el romper el hielo es a través de un chiste, a lo mejor es a través de una anécdota chistosa, de a lo mejor desde el camino, cómo llegaste ahí, o no sé, a lo mejor puede ser algo chistoso. Sin embargo, en esa ocasión, a mí en lo personal, me tocó compartir una anécdota nada chistosa y muy dolorosa. Sin embargo, esa anécdota hizo resonar con las participantes, quienes también habían tenido un suceso de violencia. Entonces, cuando yo les compartí un suceso que yo tuve de violencia, entonces todas conectamos. Y entonces empezamos a hablar de los tipos de violencia y cómo prevenirlas. Y entonces los temas fueron apareciendo y la agenda, esa lista de temas de los que habla Elena, todo se fue cumpliendo. Sin embargo, no es lo más importante. Lo más importante es que puedas darle ese espacio a esas mujeres para que puedan hacer uso de su voz, para que puedan compartir y desde ahí construir la experiencia de aprendizaje. Esa experiencia de aprendizaje es horizontal. Quiere decir que no hay una figura de autoridad que sabe todo. Ni vamos a esperar que nadie sea la persona que todo el mundo va a referirse. Todas y todos sabemos y por tanto todas y todos somos voz de autoridad en ese momento. Si tú como facilitadora te sientes nerviosa, te voy a dar un consejo, reconócelo ante el grupo, compártelo. Es la primera vez que lo hago, estoy nerviosa, por favor apóyenme. Probablemente ellas están nerviosas también porque nunca te han visto, quién sabe quién seas, de dónde viniste, qué es esto que nos traes. Entonces cuando tú compartes desde la honestidad, estoy nerviosa, generalmente encuentras muy buen cobijo. Entonces, sé honesta, disfruta el camino. Desde la honestidad, como dice Elena, y agregando también desde la intención. ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué quieres que Marketplace Literacy Project llegue a esas mujeres? ¿Por qué? Busca esa respuesta. Y esa respuesta siempre te va a mover a donde tengas que ir. Y siempre compartir desde esa intención y no desde ninguna otra. Y por último, y el aprendizaje más bonito que tuvimos desde el inicio, es cuando estés dando un taller, Madu dijo esta frase: no quisiera estar en otro lugar en el mundo más que aquí, ahorita, con ustedes. Cuando empieces un taller, te recomendamos que no solamente digas esta frase, sino realmente estés con el corazón ahí por ese tiempo con ese grupo. Muchas de las personas que están ahí te lo van a agradecer y cuando tú les pides, por favor, estén aquí igualmente conmigo, deseando no estar en otro lugar más que aquí conmigo por este rato, vas a ver que todo lo que pasa es maravilloso.
Desde ese momento tú puedes apagar tu celular o ponerlo en vibrador o hacer una muestra simbólica de en este momento yo no estaría feliz en ningún lugar del mundo que no sea aquí con ustedes. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Desde ahí, desde esa intención de alegría, de felicidad, de ir a compartir algo bueno, algo positivo, algo para un bien mayor, desde ahí, querida facilitadora, desde ahí todo sale perfecto siempre.